Bien, hemos tenido 10 minutos de tolerancia. Si vos me permitís, Roberto, podemos Sí, empezar perfecto, el perfecto. acto. Algo que Sí. quieras mandar el link a alguien más, aclarar No, algo no, para... estuve mandando algún link más, bueno, va a quedar grabado igual. Va a quedar grabado, por supuesto, después mandamos el link, pero es lindo que participen. Tenemos Desde esta ya. gente maravillosa que hoy nos acompaña. Pero muy bien. Adriana, ¿usted está lista? Adriana Micales. Sí. Pero Sí, muy bien. sí, sí. Buenísimo. Lo que les voy a pedir, por favor, es que muteen, silencien sus cámaras, porque hace a la conectividad. Se escucha mucho mejor todos y no hay interferencia de cualquier ruido que pueda surgir por ahí, por favor. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes. En mi carácter de presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, tengo el inmenso honor de inaugurar este encuentro, que bien podríamos tacharlo de internacional y federal, por la participación de varias juntas e institutos de historia de nuestro extenso país y de naciones limítrofes y hermanas. También que tenemos la asistencia de gente desde la madre patria España, a todos los cuales damos una calurosa bienvenida. Señores miembros de número, honorarios y correspondientes de nuestra Junta de Estudios Históricos, señores presidentes de diferentes instituciones aquí en Mendoza, Comisión de Damas Populares Mendocinas y de Fortajem, señores magistrados presentes, queridos amigos, señoras y señores. Antes de comenzar este acto, quería transmitirles la adhesión expresada por las máximas autoridades de la Academia Chilena de la Historia y del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, que no han podido acompañarnos virtualmente por diferentes motivos y nos hicieron extensivo su pedido de felicitaciones al miembro correspondiente que hoy incorporamos. Pido a ver si podemos silenciar porque hay una interferencia. Gracias. La Junta de Estudios Históricos de Mendoza, durante sus 97 años de existencia, ha estudiado, defendido y difundido el acervo histórico patrimonial de Cuyo, en razón que su estatuto prevé como principal objetivo estimular la investigación y crítica de la historia y ciencias afines, cooperando para el esclarecimiento de la verdad histórica. Todo lo cual justifica hoy la incorporación de un nuevo miembro correspondiente por la Ciudad de Buenos Aires, nuestro apreciado colaborador y amigo, el historiador Roberto Elizalde, al considerarse que en el desarrollo de su trayectoria profesional ha compartido definitivamente estas metas. Como es de vuestro conocimiento, los artículos 8 y 13 del Estatuto Social establecen un estricto procedimiento para la selección de los miembros de esta Junta, y en el supuesto que la persona propuesta reúna los antecedentes necesarios previstos por las bases de la institución, se somete a votación en sesión plenaria, ingresando solamente cuando cuenta con mayoría. Posteriormente, y a los efectos de perfeccionar el ingreso, el nuevo miembro debe dar una conferencia que es precisamente el acto que hoy nos convoca. Así las cosas, podemos dar hoy formalmente la bienvenida a una persona comprometida con el acervo cultural nacional que ha acreditado dedicación y versación en los estudios históricos y, además, es poseedor de sólidas virtudes morales y patrióticas. Así también, creo más que oportuna esta sesión para agradecer a nuestro miembro ingresante todo el apoyo brindado a esta entidad con su permanente participación enriquecedora en todos nuestros últimos encuentros virtuales, con sus publicaciones difusoras de nuestro quehacer y trayectoria y su interés en nuestra Mendoza y su gente. Personalmente, lo que más me sorprende a Roberto, además de su prodigiosa memoria que todos conocemos, es su incesante inquietud en descubrir los avatares de nuestra historia y el derrotero de sus personajes, razón por la cual recordé aquella traducción de Joaquín B. González sobre el texto de Edward Fitzgerald de Omar Khayyam, llamado precisamente La inquietud eterna, que ahora parafraseo.
Más el amor que vive idea y alma y alcanza la recóndita belleza, ese no ven los años, ni en los meses, ni en los días y noches una tregua. No ha de saber qué sean ni el reposo, la eternidad, ni la fe buena, ni ha de nutrir la carne, ni habrá nunca noche en que el sueño a sus pupilas vuelva. Bueno, previamente escuchar la disertación de Roberto Elizalde, titulada Historiadores y temas mendocinos en una revista porteña, le daremos la palabra a nuestra miembro de número, la magíster Adriana Micale, quien estará a cargo de la presentación. Y les anticipo que, culminada la disertación del expositor, cerraremos este encuentro con la participación de Horacio Aliaga Pueyrredón, quien interpretará generosamente algunos temas cuyados. Adriana, el micrófono todo suyo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Raúl, por estas palabras iniciales, porque me ahorraste una introducción y fundamentalmente me siento muy, muy halagada. Gracias, Roberto, por haberme elegido para llevar adelante esta presentación. Debo confesarte que frente a tu currículum tuve que hacer una selección porque es tan extenso que, bueno, me he permitido elegir, es lo que suele ocurrir cuando uno trabaja un currículum, he considerado lo más importante como para no hacerme muy extensa. Leí y supe de la existencia de Roberto Elizalde antes de conocerlo personalmente. Fue hace muchos años cuando llegó a mis manos ese fantástico libro, Historias ocultas en la Recoleta, en donde María Rosa Lojo, gracias a la serie de investigación histórica que había hecho Roberto, pudo desplegar su talento literario sobre ese mítico espacio nacional y escribir unos cuentos maravillosos en donde la historia se colaba en todos ellos. Tiempo después lo leía él solo, en su diario de Buenos Aires, 1810, en donde un testigo imaginario iba registrando día a día aspectos cotidianos pocos mencionados en la bibliografía sobre ese año fundacional. En ese libro, como en Historias ignoradas de las invasiones inglesas, Los Pueyrredón y Liniers íntimos, entre otros títulos, Roberto Elizalde volvía a aparecer mostrándose como un historiador serio, abocado a los documentos y a las fuentes, con una erudición asombrosa y una pluma ágil y entretenida. Los caminos de la vida hicieron que nos conociéramos personalmente en Buenos Aires, en una conferencia sobre la revista Todo es Historia, no recuerdo el año, en donde ambos éramos colaboradores. Encuentro que permitió que estrecháramos un vínculo que después se continuó allá y acá, cuando la historia y las circunstancias lo permitieron. Internet acortó distancias y los temas del pasado que nos importaban fueron y vinieron convirtiéndose en presentes inmediatos. Durante estos encuentros fui descubriendo aspectos de su trayectoria como historiador o como docente invitado por la Universidad de El Salvador. De las conversaciones aparecieron sus pertenencias como miembro de número a la Academia Browniana y a la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, su vínculo como correspondiente a las Academias Paraguaya de la Historia y Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. También conocí su vinculación a la San Martín Society de Washington y a diversos institutos como el Histórico y Geográfico del Uruguay, el de Estudios Históricos Militares del Perú, el Bonaerense de Numismática y el de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, entre otros. No hubo ocasión en que no me llegara alguna publicación suya aparecida en la prensa, donde ha organizado varios suplementos en fechas especiales, o en La Nación, La Gaceta Mercantil y The Southern Cross. Quienes lo conocemos sabemos de su gran actividad en el mundo virtual. En una de sus visitas a Mendoza, junto a su mujer, Alicia de Antonis, la suerte hizo que compartiéramos con Jaime y los Elizaldes una cena placentera en donde la amistad y la historia se prometieron nuevos desafíos y derroteros.
En la charla surgió nuestra Junta de Estudios Históricos como un sitio fundamental que no debía dejar de visitar. Inquieto y solícito, no solo se acercó a la Junta y la recorrió, sino que prometió el envío de libros para acrecentar el acervo bibliográfico que descubrió. Desde ese entonces, Roberto se convirtió en un amigo de nuestra institución. Estos hilos que se tejen con cada charla y cada contacto entre quienes nos apasiona la historia, nació la posibilidad de incorporarlo como miembro correspondiente en sesión plenaria el 2 de agosto de 2019. Sus méritos académicos y su trayectoria intelectual, incluso vinculadas a la Academia Nacional de la Historia, a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y a la Unión Académique Internacional, determinaron una aceptación unánime como miembro correspondiente. Su currículum es extensísimo. Uno debe elegir, y probablemente en esta elección deja muchas cosas de lado que son importantes. No puedo dejar de mencionar que nuestro nuevo miembro es un húsar honorario del regimiento Húsares de Pueyrredón y que fue distinguido caballero con la Orden del Regimiento de Granaderos a Caballo, además de la Orden O'Higginiana de Chiles. Todos méritos y reconocimientos que permiten corroborar que su incorporación como miembro correspondiente a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza la prestigia y nos honra. Bienvenido, Roberto. Sos un amigo de nuestra casa y tenés mucho para enseñarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Lindísima tu presentación, como era de esperarse, y comparto plenamente todo lo que has dicho. Muy bien, Roberto, te escuchamos con mucha ansiedad. A ver, ¿con qué nos vas a ilustrar? Bueno, muchas gracias, presidente y amigos que me acompañan, colegas en otras instituciones del país y del exterior, por las palabras de introducción y a todos los miembros de la Junta por haber creído suficiente mis méritos para formar parte de ella, cosa que verdaderamente agradezco de corazón. Adriana Micale, que ya lo he dicho, es una amiga, mi profundo agradecimiento por haber sido quien me hizo la propuesta inicial y también por sus palabras, que han tratado de convertir mi trabajo de jardinero el de un afamado paisajista. Y finalmente, gracias también, como lo dijo a mi mujer, que soporta con paciencia la invasión de libros, folletos y papeles. Y eso que hace 9 meses en el campo, u 8 meses, estamos reducidos bastante en ese aspecto. A la familia, a los amigos que me acompañan y también a los maestros. Y en este momento no puedo dejar de evocar a una figura señera de la entidad, el doctor Edmundo Correas, a quien conocí siendo un muchacho en las sesiones de la Academia Nacional de la Historia que funcionaba en el Museo Mitre, y al que el 17 de julio de 1973, escuchen la fecha, escuché en el Instituto Popular de Conferencias de la Prensa hablar sobre historia y crisis del federalismo argentino. Maestro por antonomasia, fundador de la Universidad Nacional de Cuyo, activísimo presidente de la Junta, funcionario público que cuando dejó la función pública estaba más pobre que al entrar, su melena blanca era como el viento que lo hacía volar y era un emblema de dignidad. Y como bien dijo al presentarlo Osvaldo Ludet, era el representante de la intelectualidad de la provincia cuyana y una de sus más altas cumbres. Recuerdo que en esa conferencia dijo palabras que las podemos repetir hoy. En nuestros días los partidos políticos han levantado la bandera federal y han prometido restablecer el federalismo. Ha sido un concurso de halagüeñas promesas. Es la enésima vez que las provincias renuevan sus esperanzas de ser federales. Si al cabo de tantos años de infortunios y esperanzas fracasaran las promesas, entonces sí, con la desesperación en el alma y la mirada al cielo, podríamos clamar la terrible imprecación del profeta Elías: extermínanos, Señor, porque somos incorregibles.
Anualmente recibía de Correas un mamotreto por correo con la revista de la Junta en 2 volúmenes con excelentes trabajos que conservo en su mayoría, por algunos fueron devorados por una cañería que pasaba detrás de ese estante. Su obra en esta Junta ha merecido todos los homenajes y es sin duda un deber recordar a hombres de su talla para señalar uno de los picos más elevados de esta cultura mendocina a las nuevas generaciones, que se forman en la alta casa de estudios que fundó y acrecientan su conocimiento del pasado en las salas del museo, que fuera otra de sus felices creaciones y es la sede de la entidad. La pandemia nos ha alejado de archivos, bibliotecas y en mi caso particular de mi casa, donde quedó la mayoría de mis libros. Los restantes están acá en el campo y me serviré de ellos para poder hacer lo más completa posible esta presentación. Corría el mes de agosto del año 1955, tiempo de hondas resonancias en la vida nacional. El doctor Raúl Alejandro Molina tuvo la feliz idea de fundar una revista que tituló Historia, agregando revista trimestral de historia argentina, americana y española. Estudioso del pasado, miembro de la Academia Nacional de la Historia desde 1949, en las palabras iniciales del primer número de la publicación, que sería trimestral, dejó en claro la orientación, porque la República Argentina tiene hoy 450 años de historia civilizada. Una visión parcial y deformada de la realidad pretende limitar esa historia de los últimos 150 años, abarcados por el periodo ulterior a la Revolución de Mayo. Y prosigue más adelante. Esta revista de alta cultura nace no solo para el mundo argentino, sino para toda la comunidad hispánica y latina, y desea salvar la grave omisión informativa. El staff del primer número se reduce al director, Raúl A. Molina, de la Academia Nacional de la Historia y de la Real de Madrid, y a los secretarios de redacción, Ricardo Sorraquín Becú, un abogado dedicado a los estudios históricos que era adjunto de la Cátedra de Levene en Introducción al Derecho, miembro de la Sociedad de Historia Argentina, en cuyo anario había publicado varios trabajos. Héctor Sáenz Quesada, historiador, publicista, pertenecía al nacionalismo católico de derecha, al decir de su hija María. Aníbal Riveros Tula, estudioso de la historia de la colonia del Sacramento y muy vinculado al investigador uruguayo Juan Pibel Devoto. Hugo Fernández Bursaco, el más joven del grupo, era un destacado investigador y discípulo del director. La dirección y redacción era la Casa de Molina, el viejo edificio de la calle Lavalle, 1226, segundo piso, y en el primer número, además de Molina, colaboraron figuras consagradas como Levene, los padres Furlon y Grenón, jesuitas, junto a Federico Berti, antiguo publicista, estudioso de nuestro pasado y folclore, y 2 jóvenes, el abogado José María Mariluz Urquijo, que había desarrollado una vasta tarea en los archivos españoles, cuya tesis doctoral, Los juicios de residencia hispanos, había sido recomendada al Premio Facultad y publicada en Sevilla por la Escuela de Estudios Panamericanos. Además, no dejan de comentar los libros de Ernesto Palacio, Juan Carlos Zuretti, Miguel Valori, Guillermo Loma Millena, Furlon, Sorraquín y de Molina, como el interesante diccionario histórico argentino de Pichirilli, Romay y Gianelli. El número sale en octubre. Para esto, Sorraquín, ya en el segundo, aparece como subdirector de historia. A los secretarios mencionados se agregan Mariluz Urquijo y Oberti, y con ellos iba a compartir la tarea Sigfrido Radaeli, doctor en historia por la Universidad de Madrid, con una tesis sobre los virreyes de Buenos Aires, de reconocida trayectoria como en la Sociedad de Historia Argentina y director de revistas literarias y de la colección Buen Aire de MC, que aportaba su experiencia en esta materia, y Ernesto Reguera Sierra, un destacado estudioso de la cartografía rioplatense, gran amigo de Molina, con quien habrían de fundar en su casa en pocos meses la Academia Nacional de Geografía. A la vez constituyó un consejo de redacción integrado por los nombrados Furlon y Grenón, Roberto Levillier, Ricardo Pichirilli,
el uruguayo Pibel Devoto, Roberto Marfani, Vicente Sierra, Humberto Burcio, José Luis Molinari y Andrés Millet. Todos ellos tenían o habrían de tener una destacada actuación en sus especialidades, y completaba el elenco de nombres ilustres un cordobés, Carlos Luque Columbres, abogado, profesor universitario, dedicado a la historia del derecho y su provincia. Carlos Romero Sosa, hijo, me hizo llegar este dato porque no lo tengo al libro justamente acá, que afirma Cutolo que el año 1955 fue la fecha que marca un vuelco en la actividad intelectual de Molina cuando tuvo la feliz idea de fundar la revista Historia. Al preguntársele en una ocasión cómo fue posible darle a vida, recordó que salió el primer número con el cobro de unos honorarios que le debían como abogado, y los 6 primeros números los ubicó él solo. Al principio costaba 30 pesos, hasta llegar paulatinamente a 300 pesos. Ahí podemos hacer también, desde 1955 a 1967, una historia de la inflación. Después constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, formada con sus compañeros de la academia y amigos, que participaron con 5.000 pesos cada uno, y todos se incorporaron a la invitación. Junto a ellos, 2 mendocinos, Julio César Raffo de la Reta, numerario de la Academia Nacional de la Historia, tenía 77 años, abogado, diputado y senador provincial, presidente de la legislatura en su provincia, también diputado nacional, 2 veces director de escuela y, lógicamente, destacado miembro de esta junta. El otro era Carlos Muchet, natural de Guaymallén, de 49 años, abogado. Había recibido el premio Carlos Pellegrini de la institución Mitre. Profesor universitario dedicado a la historia del derecho, tenía obras publicadas con Sorraquín Becú y Radaeli. Radicado en Buenos Aires, vivía en el edificio de Pueyrredón y Corrientes, aquel que se le atribuyen los versos de Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones y ninguna flor. Digamos de paso que el editorial de ese número, firmado también por Molina con la caída de Perón, mereció este comentario. Excepcional trascendencia inviste en los hechos que en días recientes han ocurrido en la Argentina. Nos señala el deber de exponer sobre ellos algunos conceptos. Para tratar los episodios, afirmando que 3 grandes revoluciones triunfantes en un cuarto de siglo son materia suficiente para meditar. En cada una de ellas fue desalojado del poder un partido político diferente. Señala sin tapujos la lucha ideológica por la caída de Lonardi y la asunción de Aramburu. No está dentro de nuestro espíritu juzgar esta renovación por ser materia ajena a los propósitos de esta revista, que son el mantenerla alejada de las luchas políticas del presente para conservar la libertad de juicio de los colaboradores. Pero sin duda Molina admiraba a Lonardi, una esperanza frustrada en sus anhelos de obtener una paz entre todos los argentinos. El párrafo final es una síntesis que podemos repetir como lo que comentamos del doctor Correa 2 décadas más tarde. Estimamos que entre los males que aquejan a nuestro país y que provocan su manifiesta inestabilidad política y social, se cuenta el déficit de cultura. No tanto de la cultura científica, literaria o artística, como de auténtica cultura cívica. Fomentar la verdadera cultura nacional, apoyar las instituciones que la sirven, sean ellas universitarias, institutos de investigación, academias, bibliotecas, museos, centros intelectuales, y en lo posible propiciar la creación de otras nuevas, reconocer, retribuir, estimular en todos los órdenes, como es justo, el esfuerzo de quienes trabajan por la cultura patria. He ahí uno de los medios más eficaces para vigorizar el espíritu público, para proteger la unidad interior, para higienizar el ambiente político y para brindar nuevos y más felices horizontes a la nación argentina. En el tercer número aparece un artículo de un historiador mendocino, Carlos Muchet, quien escribe sobre José Manuel Estrada y sus ideas del régimen municipal. El autor, como dijimos, vivía en Buenos Aires y era un estudioso de la historia y el derecho municipal. Desempeñó diversos cargos en la Intendencia porteña hasta ocupar la jefatura de la Dirección General de Asuntos Legales.
A esto debemos añadir su participación en los congresos de historia municipal interamericano de San Juan de Puerto Rico y en los de Buenos Aires de 1949 y 1952, a lo que debemos agregar libros y numerosos artículos en revistas del país y del exterior. Próximos a celebrar el 3 de julio de 1856, el centenario de la instalación del primer Consejo Municipal, recordaba que algunos errores, su sometimiento en casos a la baja política y la existencia de enemigos de la autonomía comunal determinó varias veces la disolución de la rama municipal popular de la organización municipal porteña hasta llegar la última en 1941. Después de 15 años de ausencia de las instituciones comunales, el recuerdo de las ideas de este gran entusiasta del municipalismo, que fue Estrada, constituye un valioso estímulo para el planteo de la necesidad de restaurar la autenticidad del régimen municipal en un momento crítico como el actual, que exige el examen de las bases de nuestra organización institucional. Mouchet participó del 5 al 12 de octubre de 1957 en el cuarto Congreso Histórico Municipal Interamericano que sesionó en Madrid y se clausuró en Barcelona. La Comisión de Arte y Arquitectura de las Ciudades de América las presidió el argentino Mario Buschiazo, y tanto este como Rolando Dorcas Berro, Humberto Mandelli y Mouchet presentaron ponencias hacia nuestro país. El mendocino integraba el consejo directivo del Instituto de Historia Municipal y llevó la representación de la revista. Posteriormente visitó institutos universitarios y de investigación histórica en Madrid, Salamanca, Sevilla, Granada, el Archivo de Indias y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, además de disertar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. De todo ello escribió una crónica que publicó al regreso de su visita, y en el mismo número hizo la crónica del libro del más importante investigador y municipalista cubano, José Luciano Franco, sobre Antonio Maceo, Apuntes para la historia de su vida, en 3 gruesos volúmenes que suman 1100 páginas y desarrolla la vida de este personaje, guerrero, político y libertador cubano, que es una fiel reconstrucción de su vida. El consejo de redacción fue ampliándose, con destacadas figuras de reconocida trayectoria, como José Torre Revelo y Carlos Alberto Pueyrredón. Algunos de los nuevos miembros de la Academia Nacional de la Historia, como el coronel Augusto G. Rodríguez. Armando Brown Menéndez, a la vez que se suprimió la secretaría a cargo de Mariluz Urquijo, que pasó a integrar el consejo, lo integró también con Ernesto Mangudo Escalada y Omar Tarragona. Un dato no menos interesante es que todos los caballeros nombrados tenían un promedio de 58 años de edad, pero abrían la revista para jóvenes como Isidoro Ruiz Moreno o Alonso Piñeiro, que viven y que contaban 22 años. O destacar entre los artículos de reconocidos autores publicados en los medios del país, en aquellos suplementos literarios que eran un lujo, y aparecía el de un jovencito de apenas de 18 años, que nos está escuchando y cuyo nombre les puede resultar familiar, Miguel Ángel de Marco, a un artículo publicado en la capital de Rosario el 4 de mayo de 1958. Edberto Oscar Acevedo tenía 32 años. Era natural de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, pero se había radicado en Mendoza, donde había hecho su formación, y en 1858 era profesor de Historia Americana en la Facultad de Filosofía y Letras y director del Instituto de la Universidad Nacional de Cuyo, además de ser autor de algún libro e interesantes artículos. 2 años más tarde, habría de ser miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. En el número 13 publicó un trabajo titulado Un afrancesado en Mendoza, a raíz de unos documentos encontrados en el Archivo Histórico Local de 1794, referidos al fraile Antonio Rivas, teniente cura de la parroquia de San Carlos, misionero apostólico entre los infieles de 57 años, al quien el asesinato del rey francés y la persecución sufrida por el clero hicieron abandonar las ideas de nuestro afrancesado, dice, precisamente un hombre de la Iglesia, en la seguridad que contribuirá a confirmar
la influencia ejercida por dicha revolución, aún después de que rodara en el patíbulo la cabeza del esposo de María Antonieta. En el mismo número, J.M. comenta un folleto de Acevedo titulado La rebelión de Túpac Amaru, conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, que, sin anteojeras sectarias, procura explicarse la posición de los criollos españoles y los indios, de los funcionarios de la corona, logrando una pintura ecuánime y viva. Más adelante volverá Acevedo a escribir junto con Ricardo Callet-Bois y Roberto Echepareborda la crónica de la reunión en mesa redonda de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, celebrado en Caracas del 1 al 10 de julio de 1960, del que participó junto con los historiadores, en su caso representando a la Universidad de Cuyo. Omar Enrique Tarragona hizo la crítica bibliográfica de un trabajo de Acevedo aparecido en la revista de Historia de América de ese instituto, en la que afirma: el autor ha conseguido una reconstrucción histórica inobjetable a base de una documentación seria y bien utilizada, y quedará como un aporte fundamental de aquel periodo de la historia norteña. El padre Furlong, incansable colaborador y lector, le cupo comentar el libro editado por la Universidad de Cuyo, del doctor Acevedo, titulado La Intendencia de Salta de Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata, un volumen de 536 páginas. Sus primeros renglones afirman: a quienes conozcan esta obra, aunque no sea sino superficialmente, no les parecerá extremoso que la califiquemos de monumental. Tal es su índole, ya que es una visión cabal, luminosa y profunda de esta parte de nuestro país, tan poco explorado, y de esa época trascendente, años de búsqueda compulsa y análisis y estudios, supone la confección de un libro de esta naturaleza, y todo nos induce a pensar que el profesor Acevedo ha logrado con creces su propósito. Con respecto al libro, hay otro aspecto no menor que resalta Furlong sobre interpretación y conclusiones. En estas discrepa Acevedo, a las veces con los acertos que acerca de las intendencias estampó en su precioso libro sobre la organización política en el periodo hispano el doctor Renato Sorraquín Becú. Y es grandemente aleccionador comprobar estas discrepancias en dos escritores de tanta valía, y es confortante ver la forma caballeresca y hasta delicada con que el historiador cuyano señala y rebate los acertos de su colega bonaerense. Así, con ciencia y con conciencia, con valentía pero con hidalguía, se puede hacer historia seria que se aproxime lo más posible a la verdad. Esta lección, las palabras son una lección en estos últimos tiempos, en que la discrepancia de enfoques a veces se combate cual una pelea callejera, omitiendo personas y hechos para ni siquiera dejar el recuerdo de su labor, como en un volumen cercano dedicado a la historiografía que ignora a la revista Historia como revista científica, avalada por figuras internacionales como los españoles Julio Guillén y Tato, Alfredo Sánchez Bella, Gonzalo Menéndez Pidal, los paraguayos Julio César Chávez, Carlos Centurión, Rafael Eladio Vázquez, los uruguayos Ariosto Fernández, Juan Pibel Devoto, Homero Martínez Montero, Flavio R. García, el padre Rubén Vargas Ugarte del Perú, el chileno Escobi, radicado en Estados Unidos, o Pablo Carvalho Nieto de Brasil. Pedro Santos Martínez, natural de Las Heras, tenía 34 años. Docente, profesor de Geografía e Historia, egresado en 1950, había cursado estudios en España, becado por el Instituto de Cultura Hispánica, a la vez que encargado por la Facultad de Filosofía y Letras, estaba encargado de catalogar documentos relativos a nuestra historia y a la de Cuyo en los archivos de Indias, Simancas e Histórico Nacional con los del Museo Naval. De regreso fue profesor en la universidad de su provincia natal. En la revista de esa casa del instituto había publicado un artículo sobre la contribución de Mendoza a la reconquista y defensa de Buenos Aires, y en la del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, otro dentro de esa temática, los prisioneros ingleses en Mendoza.
Este último mereció por el inmenso caudal de noticias un comentario del padre Furlong, que siempre despertaba vocaciones y las alentaba. Yo soy un modesto ejemplo de eso, quien destacó: no es tan solo una reseña de las vicisitudes por las que pasaron los ingleses internados en Mendoza, sino que al margen de las mismas consigue el autor no poca información sobre la sociedad mendocina, de la historia y de la época y otras noticias. El padre Furlong, querido y recordado maestro, pudo advertir la buena cepa, para decirlo en una frase grata a su tierra, y como un desafío e invitándolo a seguir en la temática, apuntó finalmente un pequeño dardo al amigo Pedro Santos. Es sensible que, habiendo explorado en forma exhaustiva el archivo de Mendoza, no haya conocido todo lo que hay sobre el tema en los archivos de Córdoba. Una de las pequeñas síntesis publicó el padre Grenón en una de sus interesantes publicaciones. Pero para cerrar, su bondad, dice, es en suma un utilísimo estudio de investigación. Vuelve el doctor Martínez a la revista con motivo de la publicación de su tesis doctoral, la Historia Económica de Mendoza durante el Virreinato 1776-1810 en Madrid, en una coedición del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, del Consejo de Investigaciones de Madrid y la Universidad Nacional de Cuyo, en el 4º centenario de la fundación de Mendoza, prologada por el historiador Miguel Ballesteros. María del Pino Domínguez de Álvarez, autora de críticas bibliográficas en la revista de esta junta, después de destacar que Ballesteros, el padrino de tesis de Martínez, afirmaba que pocos investigadores han confiado a su responsabilidad la dirección de un trabajo con tal envergadura, con tanta capacidad, honradez científica y laboriosidad. Del comentario de los capítulos de la obra, como se acostumbra, vale la pena destacar el párrafo final. El autor ha logrado un libro que es una verdadera expresión de la historiografía moderna y valiosísima contribución al conocimiento de nuestra historia regional, pero no aislada, sino inserta con dimensión propia en el acontecer nacional. El doctor Eduardo Martiré, un hombre joven también en ese momento, comentará una separata de Martínez, aportaciones para 2 biografías cuyanas, Francisco y Juan Agustín Videla y Ayar, que publicara la revista en su revista de la Junta de Mendoza. Interesantísimo trabajo, especialmente la biografía del segundo, tronco de conocidas Videlas, como familias como los Videla Dorna, con sus muchas ramas, que se vincula íntimamente a la historia de San Miguel del Monte, de donde en este momento estoy hablando. Incluso estoy pisando tierra que fuera propiedad de don Juan Agustín Videla y de su mujer. Mario Guillermo Saraví era un entrerriano nacido en 1928 en Paraná, que se había formado en su tierra natal, docente en la Universidad Nacional de Cuyo y del Liceo Militar Espejo de Mendoza. Había fijado su residencia en Godoy Cruz y desde 1963 integró esta junta. Seguramente sus trabajos sobre la temática local fueron motivo por el cual fue llamado a la entidad, como el que en 1959 publicó en la revista Historia sobre los primeros casos de hidrofobia en Mendoza, 1813, un documento del facultativo Anacleto García Castellanos, de larga trayectoria en la provincia, en el que sugiere el exterminio de todos los perros, dado el auge de los casos que se veían. No olvidemos que los primeros casos de rabia se habían dado en Buenos Aires, en el litoral, desde 1807 en adelante, en que llegó a estas tierras en los barcos británicos, y fue motivo de terrible preocupación, al extremo que en mayo de 1810 el doctor Justo García Valdés publicó un suplemento en el Correo de Comercio sobre los que lo habían padecido en Buenos Aires y la campaña, como las formas de atención, aunque en la mayoría de los casos había tenido un desenlace fatal. Publicó Saraví otras notas, pero no referidas a la historia local, como las 7 onzas de Leiva y el cabildo en el período republicano, un aporte para su estudio. Margarita Walde de Pérez Gilú, de 34 años, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, radicada en Mendoza, publicó un artículo titulado El comercio rioplatense del siglo XVII, notas para su historia, que según lo que pudimos ver es uno de sus primeros trabajos de una larga trayectoria,
ligada también a la de su recordado esposo, el doctor Carlos Pérez Gilú, mendocino, abogado recibido en La Plata, profesor de estudios políticos en la Universidad de Cuyo, que editó en 1957 un interesante y documentado trabajo sobre el monarquismo en el Congreso de Tucumán, que mereció este comentario en la revista Historia. Pocos estudios existen sobre el tema de la bibliografía histórica argentina que trasunten tanta responsabilidad y preocupación por encontrar el camino de la verdad histórica al margen de lo superficial y lo vano. Otro trabajo del doctor Pérez Gilú sobre Mendoza y la crisis del 90 fue comentado por Buenaventura Yáñez, que no era nada más que el seudónimo con que se ocultaba por los tantos trabajos que tenía el padre Furlong, donde estudia los antecedentes y consecuencias de las crisis de la provincia, en la provincia a través del periodismo y otras fuentes, así impresas como manuscritas. Más tarde se haría mención a un artículo sobre el Ejecutivo Colegiado en la Constitución Mendocina de 1854, aparecido en la revista de Historia del Derecho, donde también Pedro Santos Martínez escribió sobre el régimen jurídico y económico de las aguas de Mendoza durante el virreinato 1776-1810, volumen en el que también colaboraron Ricardo Sorraquín Becú, Carlos R. Melo, Carlos Luque Colombres, Víctor Tau Anzoátegui y Carlos Gregorio Romero Sosa. Como ven, más federal imposible, porque hay gente de Córdoba como Melo y Luque Colombres, un porteño como Sorraquín y también como Tau, y un salteño como Romero Sosa. En ocasión especial de la serie que la revista dedicó a la gesta de mayo, patrocinada por la Comisión de Homenaje al Sesquicentenario de 1810, el padre Furlong publicó un trabajo sobre el argentino Juan José Godoy, precursor de precursores de la emancipación hispanoamericana. El trabajo sobre el jesuita mendocino, una parte ya ha sido publicado en la revista de la universidad local. Sin embargo, en este trabajo apuntó que con cierto afán poco recomendable, no pocos de nuestros escritores jóvenes y provectos en edad y en prestigio han buscado y hallado precursores de la independencia en personas que muy poco o nada tenían de tales. Así era la pluma de Furlong, afilada, irónica, divertida. Rescatando a Ricardo Callet-Bois y a Monseñor José Aníbal Verdaguer, como quienes se habían ocupado de Godoy, pero ni Levene, ni Corbellini, ni historiador alguno dedicado al tema han mencionado siquiera su nombre. Al jesuita lo tomó la expulsión de su ciudad natal y de su vida en Europa destacó que fracasó, es cierto, pero también fracasó Miranda, y ni uno ni otro sería precursor, sino autor o fautor, si no hubiese fracasado. Sin embargo, es inmensa la aurora que circunda el nombre y la acción de Miranda, y es nula la de Godoy, con haber sido no tan solo precursor, sino el precursor del precursor, ya que 2 años antes que Miranda trató de la emancipación de las colonias hispanoamericanas, buscando para ello el apoyo de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Y con esa mordacidad Furlong terminó de agregar, y pensar que ciertos escritores se han ido a buscar precursores hasta debajo de las piedras. Ya en 1961, el Consejo de Redacción se había ampliado con otros destacados historiadores y algunos de ellos figuras relevantes de la vida pública argentina que tenían hasta tiempo para dedicarse a la cultura, como Miguel Ángel Cárcano, diplomático, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, como Guillermo Gallardo, Marcos de Estrada y Augusto Fernández Díaz. Ese año se celebran los 150 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Y ahí, para ese número especial, el doctor de Michigan se tituló el trabajo que Edmundo Correas envió a la Junta, fechado en Mendoza en febrero de ese año. Había estudiado a fondo la vida del sanjuanino en forma documentada a través de sus obras completas. Correas había penetrado en su psicología buscando nuevas facetas, porque consideraba que Sarmiento ofrece siempre tema para el estudio y la meditación, y aún para la polémica, porque su espíritu está vivo y su obra todavía está inconclusa. Armando Alonso Piñeiro, que hacía muchos comentarios bibliográficos, informa en el número
último del año 61, que en el cuarto centenario de la fundación de Mendoza, la Junta Provincial de Estudios Históricos lleva a cabo la empresa de publicar esta revista de investigación con la que volvemos a encontrarnos tras tantos años de silencio gracias al apoyo del gobierno cuyano. Y después de informar los artículos de Correa, Mazzini y Acevedo, destaca el valor del apéndice documental, algo que siempre caracterizó el nivel de la revista de la Junta. Jorge Comadrán Ruiz, docente recibido en su Mendoza natal, había realizado investigaciones en España y era un hombre ampliamente conocido en su medio y miembro desde 1960 de esta nueva generación que se había incorporado a la Junta con Acevedo, Pérez Gilú y Carlos Salvador Laría. Uno de los trabajos de Comadrán, Bibliotecas Cuyanas del siglo XVIII, llegó el prólogo del padre Furlong, quien reconoció, siendo él el gran estudioso de las bibliotecas coloniales, que este trabajo de Comadrán era de reconocida competencia en la materia. En historia lo comentó el doctor Néstor Tomás Sausa, quien después de destacar la obra de Furlong, Torres Revelo, Levene y Molina al respecto, manifestó el sorprendente caudal bibliográfico existente en las bibliotecas rioplatenses, que se completaba con este estudio de Comadrán Ruiz, que resultará indispensable para toda la valoración de la cultura cuyana de ese siglo. No dejaba historia de resaltar las actividades científicas, como el Tercer Congreso Internacional de Historia, patrocinado por la Asociación Hispanoamericana de Historia, del 9 al 17 de noviembre de 1961, en el que participó el director Molina y el doctor Echepare Borda, aunque la delegación argentina la integraban también los mendocinos Pedro Santos Martínez, decanos de la Facultad de Filosofía y Letras, y Jorge Comadrán Ruiz. Este último, delegado de la Universidad de Mendoza, presentó un trabajo titulado Notas para el estudio del nacimiento y desarrollo de los núcleos urbanos y del poblamiento de la campaña del país de Cuyo durante la época del rey, 1551, y otro sobre el régimen de la tierra colonial en Mendoza del siglo XVI. Todo esto lo comentó con la dirección y con unas iniciales que no eran nada más ni nada menos que Margarita Walde de Pérez Gilú. Se vuelve a tomar un renovado impulso a la Junta con el segundo tomo de la revista, que aparece en 1962, en que nuevamente dice: volvemos a encontrarnos con esta cuidada publicación, cuyo primer número trajera interesantísimas contribuciones historiográficas. Y tales aportes se repiten ahora con Pedro S. Martínez, un investigador cuyano que está concitando mucha atención en sus trabajos, citando también a Correas, Julio Fernández Peláez, Acevedo y la sección documental. Pedro Santos Martínez dedicó un trabajo a la mano de obra, el artesanado y la organización del trabajo en el virreinato rioplatense. Según sus palabras, los estudios económicos y sociales han abierto actualmente senderos y atisbado horizontes que no solían contemplarse con asiduidad. Si bien basado en la capital del virreinato, no deja de tratar a sus ciudades ocupándose de los gremios textil, carpinteros, azogueros o mineros de la plata y zapateros, de oficios y artesanos, tallistas, calafates, toneleros, aserraderos, peineros, sastres y tallistas. Elvira Luisa Martín, luego señora de Codoni, era una joven profesora de 30 años en 1963. Integraba el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y había participado del segundo Congreso de Historia de Cuyo en 1961. En Historia colaboró con un trabajo sobre saavedrismo y morenismo en Mendoza, un interesantísimo y desconocido aporte sobre esta primera grieta de nuestra historia después de mayo de 1810, de las enemistades entre el cabildo local y el alcalde, la presencia de Juan Hipólito Vieites y las divisiones, que solo la llegada de San Martín a Mendoza desbarató todas las prevenciones existentes. Y Manuel Ignacio Molina fue un decidido colaborador del Libertador. La prestigiosa revista de Historia Americana y Argentina del Instituto de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo
merece un comentario de M, que no es otro que Eduardo Martiré, que con acierto dice, dirige el profesor Alberto Oscar Acevedo, con colaboraciones de Esteban Fontana, Margarita Walde de Pérez Gilú, Arturo Andrés Roy y Pedro Santos Martínez sobre temas mendocinos. Concluye Martiré. Publicaciones como la presente contribuyen sin duda al perfeccionamiento de la historia en nuestro medio y significa un verdadero aporte a la ciencia historiográfica. La calidad de los historiadores mendocinos se advierte en el comentario del libro Bibliografía Americanista Española 1935-1963, editado en Sevilla en 1964 por el comité organizador del 36º Congreso Internacional de Americanistas. Entre las 5.460 fichas registradas figuran los nombres de los historiadores argentinos, 29 en total, algunos ya fallecidos, como Carbia, Levene, Torre Revelo y Martínez Subiría, siendo del resto 4 de ellos largamente vinculados a Mendoza: Acevedo, Comadrán Ruiz, Muchet y Pedro Santos Martínez. Con el seudónimo de Francisco Talbot, el reverendo padre Furlon comentó un trabajo de un miembro de esta junta, el profesor José Luis Mazzini Calderón, sobre la esclavitud en Mendoza en la época independiente, que mereció este párrafo final. No es frecuente hallarse uno con publicaciones de la tesitura científica de esta monografía, sobre un tema jamás tratado anteriormente y en su casi totalidad sobre documentos inéditos. El autor ofrecía en esa obra datos abundantísimos sobre compra-venta de esclavos y, lo que es más interesante, sobre la acción militar de estos en la época de San Martín. Rosa M. Zuloaga era una reconocida docente mendocina, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, becada en la OEA para investigar en los archivos de Simancas e Indias y miembro de esta Junta de Estudios Históricos desde 1963, que dio a conocer poco después un trabajo sobre el Cabildo de la ciudad de Mendoza y su primer siglo de existencia. Editado en la segunda serie de monografías por el Instituto de Historia de la Universidad de Cuyo, en la revista Historia, Julio César Villamondegui lo comentó, afirmando el alto nivel científico que alcanzarán, destacando que el trabajo de Zuloaga es una monografía de mucho valor para el estudio de cualquier aspecto posterior de la vida mendocina y de imprescindible conducta para conocer el primer siglo de existencia. No faltan en la lista artículos en los diarios como los de Juan Draghi Lucero, miembro de esta junta y figura descollante de la cultura local, como la actividad económica en Cuyo durante la colonia y hasta 1810, o el de Diego Pro, filósofo de reconocido prestigio, miembro de la Academia de Letras, que también fue miembro de esta junta y que incursionó en el campo de la historia con el pensamiento iluminista de los hombres de Mayo, notas publicadas en El Tiempo y que salieron, como las de Draghi Lucero, comentadas en revistas de revistas o en los artículos importantes que los diarios del interior reflejaban. Los temas sanmartinianos no faltaron y, como decía nuestro presidente en esa conversación informal antes de empezar, los referidos a su hija, la infanta mendocina, como el escrito por Tomás Diego Bernal. Alfredo Gárgaro, natural de Italia y nacido en Santiago del Estero, que vivió algún tiempo en Mendoza, entre 1926 y 1928, publicó 2 notas sanmartinianas sobre las joyas de las damas mendocinas y los sueldos del libertador general San Martín durante su gobernación de Cuyo, para referirnos específicamente a un tema propio de esta provincia, porque San Martín alargaría muchísimo este tema y eran muchas las publicaciones, pero no hay demasiado sobre este aspecto de San Martín de Cuyo. Gárgaro publicó un trabajo en 1958 titulado Mendoza es la ciudad de la resurrección, fundada por Juan Jufré el 28 de marzo de 1562. Recordando su actuación en 1931, cuando invitado por la Liga Solidaria Argentina a colaborar con ellos y a integrar una comisión para levantar un monumento a Juan Jufré. Lamentablemente, las actuales circunstancias nos impiden, y me llevaría mucho tiempo,
revisar las hemerotecas y los archivos de Mendoza. Pero tuvo una gran polémica con Manuel Lugones, miembro de esta junta, con algunos entredichos con figuras de su tiempo y con el mismo diario Los Andes, al cual acusaba de no publicarle sus artículos, que sería un interesante trabajo para algún estudio sobre la historiografía local y las polémicas que también se suscitan, y esta fue relatada por Historia. Señoras y señores, Historia fue una revista porteña con sentido federal. Prueba acabada son los nombres de los santafesinos Nicolás Fasolino, Agustín Zapata Goyán, José Carmelo Busaniche, Leoncio Llanelo, Guillermo Cervera y Francisco Signoli. De los cordobeses Aurelio Tanodi, Carlos Luque Colombres y el padre Grenón, o de los salteños Atilio Cornejo y Carlos Gregorio Romero Sosa, por citar solo algunos, residentes en esos lugares, sin pensar los que vivían en la ciudad, y sin entrar en la cantidad de temas y bibliografía comentada en sus páginas. Del mismo modo, José María Rosa encontró su espacio en sus páginas para alguna nota aclaratoria sobre el desfile de Urquiza después de Caseros, en febrero de 1852. Y a Ernesto Palacio le fueron comentados algunas de sus obras, lo mismo que a José María Rosa, por Sorraquín Becú y por Martiré, y por Riveros Tula. Y quizás lo más significativo resulte el elogioso comentario sobre el libro de Antonio Pérez Amuchastegui, las cartas de Lafón y la preceptiva historiográfica de Eduardo Martiré, que mereció una réplica del embajador Eduardo Colombres Mármol y del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, general Ernesto Florit, con toda la Academia Sanmartiniana. El haber puesto el autor la duda sobre la autenticidad del documento de Guayaquil y esta frase, la verdad se ha perdido por tratar de rescatar al prócer por la nacionalidad, y la que se ha perdido es la historia. Hablan de por sí. La Academia Sanmartiniana sacó un largo informe con serios reparos al libro, pero además la integraban algunos colaboradores de la revista, lo que no era poco en aquellos años para hablar de un amplio criterio. Claro que finalmente, digamos también, el tiempo fue generoso con Pérez Amuchastegui, y a pesar de haber estado en el índex de la Academia Sanmartiniana 25 años después, fue elegido miembro de número de la misma. El doctor Correas era amigo de Raúl Molina y lo invitó a disertar en 1966 en Mendoza con motivo del sesquicentenario de la independencia, quien lo hizo sobre vocación y destino de los hombres de Julio. En el 67 el padre Furlong, que habló sobre la expulsión de los jesuitas, justamente se cumplían los 200 años, y al año siguiente el doctor Mariluz Urquijo sobre Estado e Industria en la época de la independencia. A ello se agrega en 1972 otra conferencia del coronel Austin sobre lo que nunca se dijo en la batalla de Chacabuco. Largo sería enumerar los nombres que al cierre de esta revista, Historia, encontraron en las páginas de la revista de la Junta, donde publicar muchos de sus trabajos y conferencias, que podríamos decir que así fue a continuación. De aquel centenar de colaboradores de Historia, solo sobreviven en permanente actividad intelectual Eduardo Martiré e Isidoro Ruiz Morino, ambos miembros de la Academia Nacional. Alonso Piñeiro, ya alejado de la producción, y el querido Emilio Breda, que cambió a Clio por la poesía, todavía están entre nosotros. Con el material que tengo en mi poder en este momento, he creído necesario dar un pantallazo a la labor de muchos mendocinos y su presencia en una revista prestigiosa en el país y el exterior como lo fue Historia. Hemos tratado con esto, además, de ayudar de algún modo a una bibliografía de autores y de temas que pueden completar en algún momento la de la provincia, una tarea no menor jamás para esta Junta, y salvar del olvido a Raúl Molina, uno de los grandes historiadores de su tiempo, de una vitalidad única, trabajador incansable, que no dudó en abrir las páginas de su revista a esas nuevas generaciones como Pérez Guilú, como Santos Martínez, como Acevedo, como Comadrán, como Margarita Walde, y que el tiempo le dio la razón que no abría en vano esas páginas.
quizás la última revista científica que por muchos años estuvo en manos privadas, sin avisos publicitarios de ninguna naturaleza, en la que Mendoza estuvo representada por aquella vieja tradición, con el ilustre Raffo de Larreta y por Correas, y por estas generaciones que iban apareciendo y que habrían de dejar bien en alto el prestigio de los que cultivan el estudio del pasado. Nada más. Magnífico. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente es un trabajo excepcional lo que has hecho, porque es una síntesis federal de los historiadores nacionales y de las publicaciones que se han dado en el país, publicaciones muy, muy importantes como la revista Historia y desde luego la revista de la Junta de Estudios Históricos. Aparte, lo tomo como un homenaje, en cierta forma, que ha hecho a Mendoza, a su Junta de Estudios Históricos, porque has nombrado como algunos de los principales miembros de esos sostén y pilares de la Junta, como Edmundo Correa, Rafa Larreta, Acevedo, Pedro Santos Martínez, Margarita Walde, Dardo Pero Gilú, cuyo hijo está aquí presente, Monseñor Verdaguer, Comadrán Ruiz, Salvador Laría, la señora de Codoni, Massini Calderón, Draghi Lucero. Son todos esos nombres que has traído del pasado, son los que hicieron la Junta. Sus publicaciones, sus trabajos, su trayectoria es la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Así que te agradezco enormemente este homenaje, y para mí ha sido muy, muy emotivo que has hecho. Es una investigación muy, muy importante la que has hecho, Roberto. Fantástico. Gracias, Raúl. Lo que pasa es que tenía acá la colección de historia y tenía por suerte el diccionario de Cutolo del año 66. Y entonces, por eso lo de las edades, por eso ver esa relación, me pareció muy interesante y rescatar todo lo que había de temas e historiadores mendocinos en esa revista, que es un tema que creo no se había nunca trabajado. Para presentar lo poco que uno puede hacer en casa, bueno, tuve el elemento para hacerlo. No, pero fantástico. Aparte que un no mendocino, ahora sos medio mendocino porque ya te hemos incorporado, ha hecho este homenaje a Mendoza y sus historiadores. Realmente nos has privilegiado con este trabajo que has hecho. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, alguna inquietud que le quiera hacer que le quiera formular a Roberto? Por mi parte, permitime, Raúl, bueno, Roberto, felicitarte, realmente que hayas destacado la labor de Raúl Molina, esa figura tan importante que logró reunir. A mí me fue sorprendiendo a medida que ibas hablando las edades, ¿no? Y cómo se fueron sumando y cómo fueron teniendo anclaje en Buenos Aires, haciendo de alguna manera notar a Cuyo desde el punto de vista histórico. Así que realmente te felicito, sí, sabía que Cutolo lo había incorporado en su diccionario, así que qué bueno que lo has destacado. Felicitaciones, sinceramente. Gracias, gracias. Disculpen a los que les guste la edad acá, Miguel Ángel, pero bueno, era mostrar lo que era la apertura en aquella época, ¿no? Si me permite una palabra solamente, por supuesto que se oculta. Quería decir que ha sido una película para mí, ha sido fantástico, porque me he acordado de toda esa gente, ¿no? A la que conocí mucho, porque como Roberto, que es bastante menor que yo, la Artificial de la Nación fue un ámbito de actividad natural de que éramos muy jóvenes. De manera que toda esa gente la hemos conocido de jóvenes también ellos, y luego en la academia, etcétera, ¿no? Esa grande figura, el padre Furlon, Raúl Molina con su perenne traje azul a rayas. Es decir, ha sido una exposición excelente y felicito a la Junta y me alegro que tenga un nuevo miembro del entusiasmo y la categoría de Roberto Elizalde.
Gracias por permitirme hablar y les mando un abrazo. Gracias, Miguel. Acá lo veo al presidente de la Academia de Educación, el doctor Jaime Echeverri, también. Sí. Bueno, y también te agradezco este trabajo porque has sacado al exterior a la Junta con todos los participantes del día de hoy, porque ha sido una asamblea federal la que hemos celebrado hoy, así que ya has puesto un poquito Mendoza en todas esas provincias y en algunas naciones hermanas limítrofes. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, algún cuestionario? Porque tenemos un bonus el día de hoy, gracias a la gestión de Roberto, y vamos a tener música mendocina, gracias a la participación de Horacio Aliaga Pueyrredón. Así que, si no hay ninguna... Perdóname, Horacio, además, por si fuera poco, es descendiente de Juan Andrés Pueyrredón, por los Aliaga con lo cual en aquella casa, donde Pueyrredón lo esperaba a San Martín que se encontraran para hacer la empresa en 1816, o sea que también le podemos dar por lo menos una cédula mendocina en algo, ¿no? Porque en esa casa ayudaron para terminar. Totalmente. Así que bueno. Fantástico. Buenísimo. ¿Está Horacio? ¿Horacio estás? Sí. Ahí está Horacio. Fantástico. Muchísimas gracias, Horacio, por tu participación. Estoy transmitiendo desde un teléfono porque no pudo ser con la computadora, fue imposible. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Elizalde, a ti, Raúl Romero Dey y a los miembros de la Junta por esta invitación, un honor. Y vamos a tratar de hacer un poco de música mendocina. No sé cómo se escucha, ¿se está escuchando? Hay una interferencia de radio. Alguien tiene el micrófono prendido, claro. Estoy buscando quién le falta el micrófono. Pero ahí estamos. Horacio, ahí te vamos a escuchar. Vamos a hacer un tema vamos a empezar con un tema Otoño en Mendoza, de Jorge Sosa y Damián Sánchez. Una linda tonada. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo y en el canto que marca la seña una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros, nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos, pues más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que borran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que en gorriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La tarde nos dice al llevarse al sol, de siempre al recuerdo inicia un adiós
Para quien no ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Muy bien. Fantástico, Horacio. Para los mendocinos es todo un honor que lo hayas cantado. No hay mendocino que no se sepa de memoria esa letra de esa canción. Es Mendoza. Bueno, vamos a hacer otra más, en todo caso una cuequita. Por favor. Lindo es bailar la cueca bajo las parras. Lindo es bailar la cueca bajo las parras. Hacerle con el pañuelo, dueña de mi alma. Hacerle con el pañuelo, dueña de mi alma. Dueña de mi alma, sí, ¿qué te parece? Tanto como te quiero y me aborrece. Tanto como te quiero y me aborrece. Soy mendocino, sí, y de puntilla. Me gusta el mate dulce con su vainilla. Ay, 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 las uvas chiquitas pero maduras. Qué alta está esa parra en su racimo. Qué alta está esa parra con su racimo. Quisiera pellizcarla y no me animo. Quisiera pellizcarla y no me animo. Soy mendocino, sí, y de puntilla. Me gusta el mate dulce con su vainilla. Ay, 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 las uvas chiquitas pero maduras. En la cueca, Muy bien, espectacular, Horacio, muy bien. Mendoza. Muy lindo. Los 60. Ante el Cristo Redentor. Se arrodilla a un arriero y rogaba por la sal de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos. Los 60 granaderos eran parientes ya de corazones que hacer. Y el levante
para los granaderos que defendieron nuestra nación. Pido para esa sal que las bendiga nuestros Nuestra Señora contempló la cruzada de los Andes y bendijo al que era San Martín. El más grande de los grandes, una de eternos laureles. Con que se adorna mi patria, es Mendoza la María. Por ser la tierra más ancha, y en elevar mi canto como un lamento de tradición, para revelar que defendieron nuestra nación. Pido para esta sal que la bendiga nuestro Señor. Magnífico, magnífico, Horacio. Muy bueno, muy bueno. Muchas Y un gracias. repertorio mendocinísimo, como hay poco. ¿Algo más? ¿Eh? La última. Hay una última, por lo menos. A ver si la cantan esta, vamos. Las dos puntas. Cuando pa' Chile me voy, cerca de la cordillera, hace el corazón contento, una chilena me espera. Hace el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebrados, hace el corazón contento, cuando espera una cuñada, la que el corazón contento, cuando espera una cuñada. Viva la chica y el Vino, viva la cueca y la zamba. juntas Juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. juntas Juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Vamos por la otra. Gracias por participar. Yo bailo la cueca Cueca en Chile que en y el Cuyo mundo bailó bailó la zamba. en Chile Con con la la chilena chilena, y con la caligasta. caligasta, En Chile con la chilena chilena, y con la caligasta. la triste vida alegre es la vida del arriero, penitas en el camino y risas en del el sendero, penitas en en el el camino camino, y risas al fin del sendero. Viva la chica y el niño, Viva la cueca y la zamba, dos juntas en el camino y en alguien que aguarda. Dos la juntas punta tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Muy bien. Excelente, Horacio, excelente. Muchísimas gracias. Muy amable. Tenemos uno para consumir el vino, Raúl, más, ¿eh? Mirá si Sí, le sí. damos vino. No, lo vamos a llevar. Para los 100 años de la Junta lo llevamos. Hay que traerlo, Horacio, porque se nos escapan las patas para el baile, así que para los vinos de honor los vamos a necesitar a Horacio para bailar todas estas Para el cuecas. centenario lo llevamos como que hay un hecho, no es un hecho, nos falta tanto. No falta tanto. No, vamos a tener el super festejo. Capaz que lo podemos hacer para el otoño en Mendoza, como empezó
la de Horacio, y ahí vamos a tener el alma hecha un nido. Ya que estamos, me hizo acordar quien acompañó a Horacio cantando, Adriana Huerchi, es hija de un queridísimo gobernador de la provincia, que es el que le aseguró la sede de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Siendo gobernador Arturo Enrique Huerchi, le donó a la Junta la Quinta Civil, que es una casa histórica, y por eso contamos con el Museo del Pasado Cuyano. Y la Junta ha subsistido gracias a tener esa sede. Así que no es poca cosa que nos haya acompañado Adriana esta noche. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cantaste muy bien, te felicito, Muy bien. Muchas gracias. Yo canté todas porque me encantan, pero como vos invitaste a cantar, me animé y puse el micrófono. Me encanta. A mi papá le gustaba mucho la música y tocaba muy bien el piano. Y bueno, la música fue parte siempre de nuestra vida, así que bueno, es también un homenaje a él eso. Muy bien. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable, muchas gracias. A usted, que tocó bárbaro. Y un repertorio, una selección para el repertorio espectacular, espectacular. Claro, re mendocina. Muy mendocina. Felicitaciones. Señor presidente acá de San Juan, también me dieron ganas de cantar, ¡Viva San Juan! ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo, viva Cuyo, viva Cuyo! ¡Viva Cuyo, viva Cuyo! Había que en el Museo Nieco. He visto varios sanjuaninos, porque veo a Elena Maurín, que también es de San Juan. Así que está presente Cuyo en todas partes. Sí, sí. Tenemos que estar presentes, sí señor. Un saludo a todos y felicitaciones al disertante. Gracias, gracias. Acá con Horacio, cuando empezó la pandemia, él por Facebook, los sábados a la mañana y el domingo empezó a tocar a las 10 de la mañana folclore, a aparecer ahí. Bueno, lo tocaba todos los días, después ya en la pandemia se le iba acabando el repertorio, entonces se volvió a tocar sábado, domingo y fiestas de guardar o feriados nacionales. Y entonces llegó mayo y dice, mirá Roberto, podés hablar sobre mayo. Bueno, vamos a hablar sobre el 25 de mayo. Y bueno, viene junio, ¿por qué no hablas el sábado y el domingo sobre alguna cosa? Y bueno, vamos a hablar sobre Belgrano, y vino julio, y el 25 de mayo, y vino agosto San Martín, y vino Sarmiento. Bueno, y ya ahora de cualquier cosa hablamos. Y todos los sábados y domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro microprograma. Así que acá podés venir a cantar sin ningún problema con Horacio cuando vayamos, que hacemos el número vivo, ya somos como un buen austriano. Buenísimo, me encantó. Bueno, nunca faltan los motivos, nunca faltan los motivos. Eso. Desde ya que no. Están invitados todos para vernos por Facebook. El Facebook es Horacio Aliaga Pueyrredón. Y estamos mañana a las 10 de la mañana y después está hablando Roberto. Yo hago un poco de música y después sigue Roberto con la parte histórica. Está muy bueno. Ya llevamos 8 meses, llevamos 70 programas hechos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Roberto, desde General Belgrano, muchos saludos. Estamos aquí al lado y no podemos vernos. Estamos cerquita uno del otro, cruzando el río nada más y no podemos vernos. Exactamente, cruzando el río. Nos podemos ver por estos medios nada más, no por los otros. Sí, bueno, mañana conseguiste la prensa que vas a tener una sorpresa sobre Belgrano. Bueno, mira, bien. El artículo de mañana, temprano te lo mando para que lo difundas porque está dedicado al fundador de Belgrano con el nombre, que fue a Niño, bueno. que ahora vamos a saber quién fue. Niño, yo todo, desde que entré en el Instituto Belgraniano, de acá de General Belgrano, continuamente reivindico a Miño, porque Miño es el que hace y el que prepara la idea de que esto tiene que llamarse General Belgrano. Él lo fundamenta porque cuando en 1880 el barrio de Belgrano queda dentro de la capital federal, en la provincia de Buenos Aires no había ningún lugar que se llamara General Belgrano. Entonces él los propone
pero todos los lauros los termina teniendo Llanos, de los Llanos. Exacto. Pero además, Niño, valga la circunstancia con Mendoza, era el hombre de más extrema confianza que tenía el general Mitre. Ajá. Era un periodista. Y cuando Mitre va en su viaje a Europa, como cuando va en el viaje a Mendoza, que después cruza Chile para conocer el paso de los Andes y todo, Niño es el que queda mirando el diario La Nación. O sea, que es un personaje que hasta tiene que ver con Mendoza. Acá hay una calle que lo recuerda, Niño. Por lo Así menos que, se acordaron, sí. Hay una bueno, calle. muchas gracias. No, por favor. Fantástico. Pero muy bien. Una tarde espléndida. Muchísimas gracias por tu disertación, Roberto. Más que bienvenido a la Junta. Nos las prestigias. Así que, no mucho. La disertación, la participación de Horacio, de Ariana, todo. Así que toda esta Asamblea Federal, como dije anteriormente, nos encantó mucho. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. No, a ustedes, ya se lo voy a mandar y acabo de recibir acá una esquela. Felicitaciones, Izarde, por la Junta. Presidente Julio María Sanguinetti. Así que nada se sabe de Sanguinetti que existe la Junta. Bueno, un gran abrazo. Muy bien. Muchas gracias Buenas a todos. noches, saludos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto, buenas noches. Sí. Buenas noches, un gusto. Desde Pergamino. Felicitaciones. Gracias. Chao, Liliana. Chao, María Julia. Gracias, Roberto. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por la invitación, Horacio y Roberto. Adiós, buenas noches. Gracias a todos.